Venerable Maestro Samael Aum Weor, Buda Maitreya Eya Mater Kalki Avatara Kalki, A de la nueva era de Acuario de la nueva era de Acuario, la auto, OBSERVACION, psicológica, TEMARIOFASEA. Nosotros necesitamos despertar primero que todo, para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras, si continuamos con la conciencia dormida? Más valdría ser analfabetas, pero despiertos. Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es saber que estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando y aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo, no tienen conciencia de que están dormidos, y eso es precisamente lo grave. Samael Aum Weor, AUMTATSATTANPANPAZ, http www.gnosis GASABIDURIA AMOR PODGR, la auto OBSGRVACION psicológica. En tanto un hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo uno, único, individual, es evidente que el cambio radical será algo más que imposible. El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí mismo, nos está indicando una multiplicidad de factores psicológicos, yoes o elementos indeseables que es urgente extirpar, erradicar de nuestro interior. Incuestionablemente, en modo alguno sería posible eliminar errores desconocidos, urge observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psiquis. Este tipo de trabajo no es externo sino interno, y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad o sistema ético externo y superficial les pueda llevar al éxito, estarán de hecho totalmente equivocados. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Hablando francamente y sin ambajes, aseveramos en forma enfática, ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. No es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin la observación directa de todo este conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Solo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo, sin escapatorias de ninguna especie, podremos evidenciar claramente que no somos uno, sino muchos. Admitir la pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa, son dos aspectos diferentes. Alguien puede aceptar la doctrina de los muchos yoes, sin haberlo jamás evidenciado. Esto último solo es posible auto-observándose cuidadosamente. Rehuir el trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de degeneración. Mientras un hombre sustente la ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede cambiar, y es obvio que la finalidad de este trabajo es precisamente lograr un cambio gradual en nuestra vida interior. La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. El punto inicial del cambio radical permanece oculto mientras el hombre continúe creyéndose 1. Samael Aum Weor. 2. Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes, demuestran claramente que jamás se han auto-observado seriamente. La severa observación de sí mismo sin escapatorias de ninguna especie, nos permite verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos uno, sino muchos.
En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías pseudo-esotéricas o pseudo-ocultistas sirven siempre de callejón para huir de sí mismos. Incuestionablemente, la ilusión de que se es siempre una y la misma persona sirve de escollo para la autoobservación. Alguien podía decir: sé que no soy uno sino muchos, la gnosis me lo ha enseñado. Tal afirmación, aunque fuese muy sincera, si no existiese plena experiencia vivida sobre este aspecto doctrinario, obviamente tal afirmación sería algo meramente externo y superficial. Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental. Solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical. Afirmar es una cosa y comprender es otra. Cuando alguien dice: comprendo que no soy uno sino muchos, si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insubstancial de charla ambigua, esto indica, señala, acusa, plena verificación de la doctrina de los muchos yoes. Conocimiento y comprensión son diferentes. El primero de estos es de la mente, el segundo, del corazón. El mero conocimiento de la doctrina de los muchos yoes de nada sirve. Desafortunadamente, por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento, olvidando lamentablemente el correspondiente lado del ser. Conocer la doctrina de los muchos yoes y comprenderla es fundamental para todo cambio radical verdadero. Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. Capítulo 12. El cambio radical. Psicología revolucionaria. V.M. Samael Aun Weor. Es muy claro y no resulta difícil comprender que cuando alguien empieza a observarse a sí mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno sino muchos, comienza a trabajar realmente sobre eso que carga dentro. Es óbice, obstáculo, tropiezo para el trabajo de autoobservación íntima los siguientes: defectos psicológicos, mitomanía, delirio de grandeza, creerse un dios, egolatría, creencia en un yo permanente, adoración a cualquier especie de alter ego, paranoia, sabiondez, AGACAC. 3. Autosuficiencia, engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. Cuando se continúa con la convicción absurda de que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, defecto, etcétera, 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 como funcionalismos diferentes inmodificables, de su propia naturaleza, y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario. Quien acepta la doctrina de los muchos yoes, comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etc., corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima trabaja muy seriamente dentro de sí mismo y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometiéramos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Indubitablemente,
Cuando esta división no se sucede, continuamos identificados con todos los procesos del yo pluralizado. Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado, es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir, este deseo es un yo animal que debo eliminar, este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y que necesito desintegrar, este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etcétera, etcétera. Naturalmente, esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado, quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Samael Aun Weor. 4. Obviamente, personas así jamás pueden cambiar radicalmente, son gentes condenadas al más rotundo fracaso. Capítulo 13. Observador y observado. Psicología revolucionaria. V.M. Samael Aun Weor. Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes, sin embargo, ambas exigen atención. En la observación, la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de las ventanas de los sentidos. En la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia adentro y para ello los sentidos de percepción externa no sirven, motivo este más que suficiente como para que sea difícil al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos. El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico, es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo, es la autoobservación, lo autoobservable. Incuestionablemente, estos dos puntos de partida renglones arriba citados, nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien, jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior, fundamental, tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Es urgente decirles a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué sentido deben autoobservarse, y las razones para ello. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La auto-observación interior es un medio para cambiar íntimamente. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen dos clases de conocimiento, el externo y el interno, y que a menos que tengamos en sí mismos el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de los dos planos u órdenes de ideas podrían llevarnos a la confusión. Sublimes doctrinas pseudoesotéricas con marcado cientificismo de fondo, pertenecen al terreno de lo observable, sin embargo son aceptadas por muchos aspirantes como conocimiento interno. Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa. El segundo solo puede ser percibido mediante el sentido de autoobservación interna. AGACAC. 5. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc., son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes,
y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. Ciertamente, nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior, esto es, irrefutable, irrebatible. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos, defraudados, premiados, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente, los dos mundos interno y externo son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo autoobservable en sí mismo y, dentro de sí mismo, aquí y ahora. Quien de verdad quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o de la galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior particular, sus propios mundos internos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuanto más se explore este mundo interior, llamado uno mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior, para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc. Así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo, aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. Realmente, el sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente. Capítulo 20. Los dos mundos. Psicología revolucionaria. V.M. Samael Aun Weor. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla o en una sala, mas esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema, o preocupados por este o aquel asunto, o en estado de desasosiego o incertidumbre, etc. Pero esto no significa que lo estemos observando. Samael Aun Weor. 6. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por qué? Usted dirá que conoce a esa persona. Por favor, obsérvela. Conocer nunca es observar. No confunda el conocer con el observar. La observación de sí, que es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Ciertamente, conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, sí es algo positivo, activo. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía así porque sí, porque nos viene en gana y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo, lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que todo esto deja en nuestra psiquis, etc., etc. Obviamente, en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos tratando muy mal a la persona a quien tenemos antipatía. Mas, para ver todo esto, se necesita incuestionablemente de una atención dirigida intencionalmente hacia dentro de sí mismo, no de una atención pasiva. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado.
Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí que un acto consciente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, más tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que nos estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando. Realmente, necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etc. Entonces exclamaremos, ¿pero qué está haciendo este yo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su ira? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces antes de dormirnos, en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño, sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí, son los distintos yoes que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros de AG. 7. Nuestra máquina orgánica a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, en la quinta dimensión. Capítulo 21. Observación de sí mismo. Psicología revolucionaria. V.M. Samael Aun Weor. En el trabajo esotérico relacionado con la eliminación de los elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, surge a veces el fastidio, el cansancio y el aburrimiento. Incuestionablemente necesitamos volver siempre al punto de partida original y revalorizar los fundamentos del trabajo psicológico, si es que de verdad anhelamos un cambio radical. Amar el trabajo esotérico es indispensable cuando de verdad se quiere una transformación interior completa. En tanto no amemos el trabajo psicológico conducente al cambio, la revaluación de principios resulta algo más que imposible. Sería absurdo suponer que pudiésemos interesarnos por el trabajo si en realidad no hemos llegado a amarlo. Esto significa que el amor es inaplazable cuando en una y otra vez tratamos de revalorizar los fundamentos del trabajo psicológico. Urge ante todo saber qué es eso que se llama conciencia, pues son muchas las gentes que nunca se han interesado por saber nada sobre la misma. Cualquier persona común y corriente jamás ignoraría que un boxeador al caer noqueado sobre el ring pierde la conciencia. Es claro que al volver en sí, el desventurado púgil adquiere nuevamente la conciencia. Secuencialmente, cualquiera comprende que existe una clara diferencia entre la personalidad y la conciencia. Al venir al mundo todos traemos a la existencia un 3% de conciencia y un 97% repartible entre subconsciencia, infraconsciencia e inconsciencia. El 3% de conciencia despierta puede ser acrecentada a medida que trabajemos sobre sí mismos. No es posible acrecentar conciencia mediante procedimientos exclusivamente físicos o mecánicos. Indubitablemente la conciencia solamente puede despertar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Existen varios tipos de energía dentro de nosotros mismos, que debemos comprender. Primera, energía mecánica. Segunda, energía vital. Tercera, energía psíquica. Cuarta, energía mental. Quinta, energía de la voluntad. Sexta, energía de la conciencia. Séptima, energía del espíritu puro. Samael Aun Weor. 8. Por mucho que multipliquemos la energía estrictamente mecánica, jamás lograríamos despertar conciencia.
Por mucho que incrementaremos las fuerzas vitales dentro de nuestro organismo, nunca llegaríamos a despertar conciencia. Muchos procesos psicológicos se realizan dentro de sí mismos sin que por ello intervenga para nada la conciencia. Por muy grandes que sean las disciplinas de la mente, la energía mental no logrará nunca despertar los diversos funcionalismos de la conciencia. La fuerza de la voluntad, aunque fuese multiplicada hasta el infinito, no consigue despertar conciencia. Todos estos tipos de energía se escalonan en distintos niveles y dimensiones que nada tienen que ver con la conciencia. La conciencia solo puede ser despertada mediante trabajos conscientes y rectos esfuerzos. El pequeño porcentaje de conciencia que la humanidad posee, en vez de ser incrementado, suele ser derrochado inútilmente en la vida. Es obvio que al identificarnos con todos los sucesos de nuestra existencia, despilfarramos inútilmente la energía de la conciencia. Nosotros deberíamos ver la vida como una película sin identificarnos jamás con ninguna comedia, drama o tragedia, así ahorraríamos energía conscientiva. La conciencia en sí misma es un tipo de energía con elevadísima frecuencia vibratoria. No hay que confundir a la conciencia con la memoria, pues son tan diferentes la una de la otra como lo es la luz de los focos del automóvil con relación a la carretera por donde andamos. Muchos actos se realizan dentro de nosotros mismos, sin participación alguna de eso que se llama conciencia. En nuestro organismo suceden muchos ajustes y reajustes sin que por ello la conciencia participe en los mismos. El centro motor de nuestro cuerpo puede manejar un automóvil o dirigir los dedos que tocan en el teclado de un piano sin la más insignificante participación de la conciencia. La conciencia es la luz que el inconsciente no percibe. El ciego tampoco percibe la luz física solar, mas ella existe por sí misma. Necesitamos abrirnos para que la luz de la conciencia penetre en las tinieblas espantosas del mí mismo, del sí mismo. Ahora comprenderemos mejor el significado de las palabras de Juan, cuando el Evangelio dice, la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. AGACAC 9. Más sería imposible que la luz de la conciencia pudiese penetrar dentro de las tinieblas del yo mismo si previamente no hubiese con acento agudo ramos el sentido maravilloso de la autoobservación psicológica. Necesitamos franquearle el paso a la luz para iluminar las profundidades tenebrosas del yo, de la psicología. Uno jamás se autoobservaría si no tuviese interés en cambiar. Tal interés solo es posible cuando uno ama de verdad las enseñanzas esotéricas. Ahora comprenderán nuestros lectores el motivo por el cual aconsejamos revalorizar una y otra vez las instrucciones concernientes al trabajo sobre sí mismo. La conciencia despierta nos permite experimentar en forma directa la realidad. Desafortunadamente, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, fascinado por el poder formulativo de la lógica dialéctica, ha olvidado la dialéctica de la conciencia. Incuestionablemente, el poder para formular conceptos lógicos resulta en el fondo terriblemente pobre. De la tesis podemos pasar a la antítesis y mediante la discusión llegar a la síntesis, mas esta última en sí misma continúa siendo un concepto intelectual que en modo alguno puede coincidir con la realidad. La dialéctica de la conciencia es más directa, nos permite experimentar la realidad de cualquier fenómeno en sí mismo y por sí mismo. Los fenómenos naturales en modo alguno coinciden exactamente con los conceptos formulados por la mente. La vida se desenvuelve de instante en instante, y cuando la capturamos para analizarla, la matamos. Cuando intentamos inferir conceptos al observar tal o cual fenómeno natural, de hecho, dejamos de percibir la realidad del fenómeno y solo vemos en él mismo el reflejo de las teorías y conceptos rancios que en modo alguno tienen que ver nada con el hecho observado.
La alucinación intelectual es fascinante y queremos a la fuerza que todos los fenómenos de la naturaleza coincidan con nuestra lógica dialéctica. La dialéctica de la conciencia se fundamenta en las experiencias vividas y no en el mero racionalismo subjetivo. Todas las leyes de la naturaleza existen dentro de nosotros mismos, y si en nuestro interior no las descubrimos, jamás las descubriremos fuera de sí mismos. El hombre está contenido en el universo y el universo está contenido en el hombre. Real es aquello que uno experimenta en su interior, solo la conciencia puede experimentar la realidad. Samael Aun Weor. 10. El lenguaje de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo y solo los despiertos lo pueden comprender. Quien quiera despertar conciencia debe eliminar de su interior todos los elementos indeseables que constituyen el ego, el yo, el mí mismo, dentro de los cuales se halla embotellada la esencia. Capítulo 7. La dialéctica de la conciencia. La gran rebelión. V.M. Samael Aun Weor. A.G.A.C.A.C. 11.